Bueno, y les hemos anunciado desde que empezó el programa que vamos a hablar de las constelaciones familiares, algo que se ha venido escuchando mucho últimamente dentro de toda esta dinámica de las terapias alternativas, y hoy tenemos invitada a una súper experta en este tema, que es María Fernanda Moreno. Mafer, sí, oiga, Mafer, yo sí la conozco a usted y se me olvidó el nombre, María Fernanda Moreno. Y el siguiente término me parece muy interesante. Evidentemente conoces exactamente constelaciones familiares. ¿Cómo es el término? Consteladora familiar. Bien. Suena muy lindo porque eso suena como al cosmos, a las estrellas. Eso es lo que todo el mundo piensa cuando le hablan de constelaciones, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No. ¿Qué es esto de las constelaciones familiares entonces? Bueno, es una herramienta de sanación y autoconocimiento que permite identificar los bloqueos que a nivel de tu sistema familiar tienes y no te están permitiendo fluir en cualquier área de la vida. Puede ser pareja, trabajo, economía, salud, Ejemplos puntuales. Que yo tenga un problema de qué. Ay, como por ejemplo que siempre me sale un mal hombre. Por ejemplo, Si es que hay gente que dice a mí me va tan mal en el amor, es que en todo me va bien, pero en el amor en el me va amor mal. no. O que digan en todo me va bien, pero siempre ando con la billetera vacía, ese tipo de cosas. Claro, por supuesto. Y como qué caso puntual tienes tú? Bueno, Mejor pues, dicho, casos muy hay muchos, pero digamos, Es más muchas de las causas de los problemas de pareja tienen que ver con o la relación con el padre, o la relación con la madre, o la relación entre el padre y la madre, o incluso las relaciones que vienen de atrás, de los abuelos, de los bisabuelos. Eso es como una especie de investigación. Claro que sí. O sea, ustedes entran a mirar qué pasó con mis papás, los papás de mis papás, hasta dar con el punto del problema del por qué a mí no me va bien con los hombres. Así es, hacemos un análisis del árbol genealógico y desde allí empezamos a identificar cuáles son los posibles enredos sistémicos que puedan estar relacionados con esta situación. No siempre tiene que ver con relación con papá y mamá, puede tener que ver con una muerte trágica en la familia, puede tener que ver con una exclusión. Una exclusión es cuando, por ejemplo, hay una persona que piensa distinto, es rebelde, es homosexual, es adicto, entonces la familia lo rechaza y más adelante empezamos a ver que en otras generaciones, otras personas se empiezan a identificar con esta persona y empiezan a, digamos, a atraer un destino difícil. Bueno, existe literatura desde la época de 1940 y algo, donde un grupo de investigadores descubrieron que manejando este tipo de términos podían empezar a solucionar y ver conductas positivas, y que se reiteraba que volvían de pronto al error, pero continuando en el ejercicio lo iban sacando de sus vidas. ¿Cuál es el ejercicio básico que se puede hacer con una de las familias que de pronto nos está viendo? Bueno, el ejercicio básico es conocer su historia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, chévere poder hacer todo el análisis del árbol genealógico, empezar a preguntar cómo fueron las relaciones entre papá y mamá, cómo fue la relación entre mi abuelo con mis padres. Pero cuando uno no tiene tanta información de la familia, el árbol genealógico, hay que entrar uno como en lo inicial y súper, digamos, primero que hay que hacer y que trabajamos desde las constelaciones es sanar el tema con papá y mamá. Ah, ok. Porque así como dice el cuarto mandamiento, honra padre y madre y tendrás próspera y larga vida, en constelaciones, digamos, en los casos, es evidente como cuando tenemos rollos con papá o mamá, la vida se empieza a hacer a cuadritos, como decimos. Todo se pone. Entonces, un primer ejercicio es sanar. Sí, pero mucha gente tiene mucha rabia contra papá o mamá y no entiende por qué le cuesta trabajo. Una forma de entender es busca la historia de tus padres y entiende que ellos también fueron chicos, ¿no? Pero uno puede tener una rabia con el papá y la mamá y no saberla, es decir, una rabia por allá escondida inconsciente, o siempre la gente sabe que tiene algún tipo de resentimiento con su papá y su mamá. Te lo digo por esas relaciones de codependencia y de como de amor y odio, donde uno ama a la mamá pero a la vez la odia, o al papá también. Claro, por supuesto. Pero siempre es evidente, o de pronto a raíz de las terapias uno se da cuenta que yo tenía como este encontrón con mi mamá o mi papá y no me había dado cuenta. Lo que pasa es que muchos, como dicen que uno tiene que honrar a los papás, pues entonces sí, mi papá divino, mi mamá hermosa, pero por dentro tengo rabia por el abandono que tuve. Sí. Y pues bueno, es obvio que tenga uno ese dolor, esa carencia, pero no quedarse allí, ¿no? Y como decíamos, viendo el programa pasado, cómo no llenar esas carencias con una pareja, que es lo que suele pasar, y entonces la pareja se enreda, la relación se enreda. Entonces, sí, puede ser que uno no quiera ver
que tiene algo pendiente con papá, mamá. Pero digamos que para sanar ese inconveniente, todos podrían constelar, yo lo podría hacer o podría hacer ese ejercicio individualmente, o se requiere de alguien para que me brinde esa asesoría, para que se vaya trabajando y se vaya limpiando de pronto todos los errores del pasado. ¿Es así? ¿Se necesita alguien, de alguien? ¿Una guía? Pues digamos que un ejercicio básico con papá y mamá uno lo podría hacer, ¿no? Un poco cerrando los ojos, sintiendo a papá y mamá aquí enfrente y viendo qué siente, ¿no? Ahí puede conectarse con algo que pueda estar pendiente, pero pues obviamente pues en la vida necesitamos ayudas en el camino. Sí, claro. Mafer, estábamos hablando como de las emociones, ¿no? Entonces, o las dificultades económicas de pareja, pero las enfermedades físicas también pueden venir de allí. Que yo sufro de las rodillas, que sufro de estreñimiento, que cualquier tipo de incomodidad física viene de ahí también. Es decir, si uno se constela, ¿podría sanarse físicamente? Claro, bueno, las enfermedades tienen como dos miradas, no solamente desde las constelaciones, sino pues desde la parte holística, y es que toda enfermedad es una voz del alma que te está diciendo algo que no has querido ver de ti mismo, ¿no? Sí. Entonces siempre las enfermedades son emocionales. Entonces lo que uno hereda no es la enfermedad física, sino ese tema emocional que puede estar viniendo de padres, de abuelos, ¿sí? Por un lado. Y por otro lado, cuando son enfermedades, por ejemplo, que llevan a la muerte, pueden estar conectadas con eventos trágicos en la familia, que con lo que es que inconscientemente estamos conectados. Por ejemplo, cuando a un tío lo mataron, ¿sí? Y yo tengo depresión y no sé por qué tengo depresión, porque mi familia, mis padres, pues hubo un buen hogar, amor, pero no entiendo por qué estoy deprimida. Y muchas veces cuando hacemos una constelación nos damos cuenta que en el alma estamos conectados con esa injusticia, con ese dolor de ese árbol, de esa persona, de ese árbol, y inconscientemente nos queremos ir con él. Claro, yo tengo una pregunta. Queremos vincularnos nosotros y también a nuestros televidentes en un proceso de constelación familiar. ¿Cuánto tiempo le tengo que dedicar yo al día, a la semana? ¿Cómo sería una rutina para empezar a practicar? La constelación básicamente es una herramienta que se utiliza inicialmente una sola vez. Entonces tú vas a un taller o vas a una consulta, porque la constelación se puede hacer o en taller grupal o en consulta individual. ¿Por qué en taller grupal? Porque la parte, digamos que eso es parte de lo importante de este trabajo, es la forma como se hace, y es utilizando representantes para escenificar el sistema familiar de tal manera que podamos ver dónde estuvo el enredo. Ok. Entonces se hace grupalmente y se hace en un taller, ¿sí? un día, una tarde. O se puede hacer en consulta individual, más o menos unas 2 horas, donde hacemos el análisis del árbol genealógico y desde allí, desde las hipótesis, entramos a hacer el ejercicio de constelación. Y dependiendo de allí, cuando ya la persona identifica y suelta el nudo, ya la acompaño, porque también soy coach, entonces la acompaño en un proceso de coaching para que la persona ya logre lo que quiere lograr como un sueño o una meta. Ok, bueno, pues María Fernanda Moreno, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Amaneciendo. Ya sabemos entonces, hay que investigar y hay que conocer un poco de las vidas de nuestra familia, los papás de nuestros papás, para dar con ese punto del problema y empezar a Nos sanar. llamó la psicóloga que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y enviarnos un poco el panorama sobre constelaciones familiares. De esta forma nos vamos a una pausa comercial. En un momento volvemos. Quédense ahí porque todavía no termina. Un feliz amaneciendo por Tele.